Conociendo nuestra historia, ciclo de entrevistas, ha tenido una excelente respuesta. Llegamos a Historias Sur Cordobesas por una invitación de la reconocida Flavia Daniele, sí, la misma de la misteriosa princesa del Roca. De manera virtual, seguimos la exposición del licenciado Luciano Nicola D'Apello, quien puso voz e impulso a la memoria regional referente a Estancia El Cristiano. Bueno, yo nací en Cañada Verde, en Villa Huidobro. Después, culminado mi formación media, me vine a estudiar a la ciudad de Río Cuarto. Terminé eligiendo historia. No sabría decirles, es decir, no tengo un origen así muy claro en el que en un momento en el que dije, sí, quiero la historia para el resto de mi vida. No tengo cuestiones, digamos, familiares que me hayan impulsado a eso, ni antecedentes, ni nada. Creo que un poco también soy producto de lo que fue la generación Piña, producto del ciclo de Felipe Piña en la televisión, pese a que mi interés por la historia ya era previo, leía como buen ñoño que era, leía mucho sobre historia en mi adolescencia y siempre fue un campo que me interesó. Pese a que cuando me venía a inscribirme en ciencias políticas y finalmente terminé decantándome por la historia y creo que no fue un error. Luego en el proceso de la formación en la universidad tuve la posibilidad de acceder a distintas becas, a la de Ciencia y Técnica, a la del Consejo Interuniversitario, posteriormente a una de CONICET, y me fui interiorizando mucho, no sé si como especialidad, pero sí como un campo de mucho interés para mí, en la historia política sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, lo que a grandes rasgos se conoce como la etapa de la consolidación del Estado moderno. Y en eso, en ese camino, en realidad, al principio fue la búsqueda de una temática que pudiera resultarme atractiva y me apareció un sujeto y la posibilidad de una reconstrucción biográfica y que no se agotara solamente en la biografía de nació acá, se casó acá, trabajó acá, murió acá, sino vinculada más bien a otras problemáticas, digamos, a mecanismos, estrategias y prácticas de construcción de poder, donde se involucra un montón de dimensiones, entre ellas la compra de tierras. Y justamente se trata de un sujeto que desempeñó su actividad económica, en realidad no política, en el sur de Córdoba, casi pegadito a Villa Huidobro, Cañada Verde. Compartiendo pantalla vemos a Guillermo Heider, antropólogo, también de Villa Huidobro, y a Flavia Daniele. ¿El sujeto de ese quién era? Manuel Espinosa, Manuel Felipe Antonio Espinosa. Sí, porque si lo vamos a decir bien. Era tucumano de origen. En realidad, también eso también tiene que ver un poco con lo que se llama el contexto de descubrimiento, es decir, por qué llegamos al sujeto, por qué construimos esos objetos de investigación. En mi caso, partió de la observación, si se quiere, más directa. La avenida principal de Cañada lleva el nombre de Manuel Espinosa, así como algún pabellón del hospital municipal, y teníamos muy pocos datos, solamente teníamos una reconstrucción hecha a partir de un libro publicado en la década de los 70, con algunos datos de dónde había nacido, que sabíamos que tenía tierras y que había sido diputado nacional. Y no teníamos muchos más datos que esos. Entonces, el interés inicial, digamos, después se fue complejizando, si quiere. El interés inicial surgió a partir de eso, ¿por qué este sujeto que parece no tener relación con el pueblo es el que porta la principal avenida del pueblo? Desde allí surgió el interés por indagar en Espinosa como objeto de investigación.
Cuenta la historia que Eduardo Racedo, mano derecha del general Roca, hizo nombrar secretario de la comandancia a Manuel Espinosa, y allá por 1880, 1887, según documentación, Manuel Espinosa no solo logra el propósito de Racedo de ser nombrado secretario general de la comandancia, sino que adquiere estas tierras, conocidas originalmente como El Cristiano, aproximadamente 40 a 45.000 hectáreas en este sur cordobés. Sí, específicamente en la década del 80. Tiene que ver un poco también con su trayectoria y sus vínculos, de ahí también el armado, digamos, al que yo llego para pensar por qué accedió a las tierras en ese espacio. Con su trayectoria familiar, incluso la de sus padres. Él nace, digo brevemente para no explayar demasiado ahí, pero él nació en 1852 en Tucumán, hijo de quien en ese momento era el gobernador de Tucumán, también Manuel Espinosa, pero Manuel Alejandro en este caso, por eso decía todos los nombres completos. Manuel Alejandro Espinosa es un gobernador, digamos, de raigambre unitaria, que en realidad es gobernador muy poco tiempo, porque es el que derroca al gobernador federal de ese momento, en virtud de lo cual es asesinado. Y la familia comienza un proceso, digamos, de huida de Tucumán y terminan recayendo. No pude identificar todavía en qué momento él llega a Córdoba, pero sí sus hermanas a lo largo de la década del 60 llegan a la ciudad de Córdoba y se vinculan a través del matrimonio con familias muy importantes de Córdoba. Y Espinosa a mí me parece recién, Manuel Espinosa, en Río Cuarto, sobre fines de la década del 70. Donde parece portar solamente su apellido, el apellido de un ex gobernador asesinado por lo que en ese momento eran los federales salvajes y bárbaros, que, bueno, habían matado a su padre. Él traía ese prestigio. Su padre, además, vinculado a la vez a los padres de Julio Roca y de Nicolás Avellaneda. Sujeto con los que él también va a sostener un vínculo una vez instalado acá, particularmente con Roca, y luego con el que sería el futuro presidente Juárez Celman. Un poco en virtud de esas vinculaciones, aunque no necesariamente derivadas solamente de ahí, es que inferimos la posibilidad de la compra de tierras en la década del 80. También es parte de la inferencia y de lo que hemos llegado a reconstruir, tiene que ver un poco con eso, no solo, digamos, es con la reconstrucción de la trayectoria vital, porque también eso es algo que hay que comprender. Partíamos de 2 o 3 datos y a partir de ahí el objetivo era reconstruir la biografía. Una biografía que todavía es incompleta, tenemos periodos de tiempo en los que no sabemos dónde estaba, dónde se movía, cómo se vinculaba. Sí sabemos, a partir de correspondencia privada de él o de terceros, tenemos algunas noticias. Por ejemplo, en el 1882, quien era en ese entonces comandante de la frontera, Eduardo Racedo, digamos, mano derecha de Roca en la campaña contra los pueblos indígenas del 79, le pide más bien a Roca, que en ese momento era presidente, que lo nombrara a Espinosa su secretario de la comandancia, porque se encontraba sin recursos. Eso era lo que arguía como, lo que ponía como argumento para esa solicitud. Finalmente eso se efectiviza. Espinosa se convierte en secretario de Racedo, y cuando Racedo se va un año después, en el 83, a hacerse cargo de la gobernación de Entre Ríos, Espinosa queda a cargo de la comandancia. Y recién ahí, al año siguiente, en 1884, tenemos el primer documento de compra, que no es muy claro. Sabemos que compra, y sabemos a quién. Le compra a un porteño, Carlos Mayer, pero no sabemos qué cantidad.
Hay un segundo documento de 1887, donde ahí sí, ya está especificada la cantidad de hectáreas que corresponderían en su totalidad. Mencionaba esa cuestión de que no está muy claro el primer documento porque no sabemos si el segundo es la compra de las tierras en su totalidad o si en realidad protocoliza lo que ya había comprado previamente. En total, suma 18 leguas kilométricas cuadradas, lo que equivale a entre 40 y 45 mil hectáreas en la pedanía Jagüeles del departamento, todavía para el 84 departamento Río Cuarto, que después se convertiría en departamento General Roca. Es interesante saber qué rol cumplirá Manuel Espinosa en la fundación y organización de Cañada Verde y asociado a ello, qué papel cumplirá su viuda, Manuela Villada, quien al decir de otro investigador y abogado de Huidobro, el doctor Roberto Repeto, fue quien realizó una donación por esos tiempos extraordinaria, porque a raíz de ella se edificaron la iglesia y el colegio de hermanas del pueblo. Tras la pausa, más de Historias Surcordobesas. Habana, calidad artesanal. Conoce la experiencia Habana en las mejores cafeterías del país y en la panadería Winca Renanco. La panadería, tienda de comestibles y especialidades. ¿Sabías que la cooperativa imprime más de 14.000 comprobantes para facturar sus servicios mensuales? Entre todos podemos reducir ese gasto de papel y minimizar el impacto ambiental con material que dejaríamos de malgastar. Si querés recibir tu factura en forma digital, necesitamos que nos brindes una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para enviarte los comprobantes. Acercanos tus datos y empezá a recibir tus comprobantes digitales. Entre todos podemos reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de los recursos.
Estamos en las tierras que antaño fueran de Manuel Espinosa, a quien se indica como protagonista de un periodo de colonización agraria. Él adquirió 18 leguas en esta zona, la de estancia El Cristiano. Como puede verse, estamos aquí a poco de la laguna, aproximadamente 18 leguas, que significarían 45.000 hectáreas. Manuel Espinosa, cuyo nombre lleva la avenida principal de la localidad de Cañada Verde. Decíamos, se los indica como protagonista del primer periodo de colonización agraria. Data en documentos que fue el primer estanciero del sur de Córdoba que aplicó un sistema productivo intensivo a estas tierras tan fértiles. Al decir del licenciado Luciano Nicola D'Apelo, Manuel Espinosa no tuvo injerencia e influencia directa en el proceso fundacional de Cañada Verde. Él conserva las tierras hasta su muerte en 1904. Posteriormente hay un litigio entre su esposa y su cuñado por la propiedad de esas tierras, que lo termina ganando su esposa, y las tierras ella las conserva en propiedad hasta su muerte, hasta mediados de la década de, digamos, no recuerdo con especificidad ahora, pero ella muere en 1917, creo, que Manuela Villada, su esposa. Respecto a la relación, digamos, de Espinosa con la fundación de Cañada, eso fue algo que también al principio me llamó la atención. Pareciera no haber una relación directa entre la otra cosa que, digamos, que también un poco me llamaba la atención respecto a por qué llevaría el nombre, la principal avenida, si él no había tenido nada que ver. En todo caso, bueno, la explicación sería porque es la única figura de orden nacional que más o menos estuvo ahí en la región. Entonces, se lo ensalzó de esa manera. Digamos, no tuvo un rol directo en el proceso fundacional de Cañada. Tal vez indirecto, en el sentido de que sabemos también que sobre todo las localidades del sur tienen una especie de fundación compulsiva, digamos que es más bien un acto de la identidad de los pobladores de establecer una fecha de fundación, pese a que había población ya preexistente en los espacios. Probablemente el rol haya jugado, haya sido el de, como propietario de la estancia, uno de los primeros propietarios, además, que no solo propietarios, sino propietarios que ponen en producción las tierras, porque y ahí vuelvo, te juro, durante fines de los 70, a lo largo de toda la década del 80, lo que tendió a ocurrir, sobre todo en el sur, fue mucha especulación sobre las tierras, porque las tierras estaban recién incorporadas, eran muy baratas, y a medida que pasaba el tiempo se valorizaban. Entonces, los primeros compradores, sobre todo los porteños, tendieron a hacer ese mecanismo, a comprar las tierras y después venderlas para obtener el capital de esa venta, sin ponerlas en producción ni nada. Y es muy raro que al principio de la década digamos, es muy raro que al principio, en ese proceso de la década de los 80, esas tierras fueran puestas en producción, o que los compraban efectivamente las pusieran en producción y no fuera especulativo. A partir de ahí, sí podemos pensar que recién, digamos, inmediatamente casi de la compra, por algunos registros de cartas y demás que tenemos, Espinosa pone las tierras rápidamente en producción. Y unos poquitos años después, en 1891, 92, va a empezar el proceso de puesta en producción de otras estancias. Bueno, particularmente la estancia Cañada Verde de Jesús Porto, que es la que le termina dando nombre a la estación. Esa estancia, perdón, la de Espinosa, se llamaba El Cristiano, es muy reconocida en la región. Esa estancia en realidad también tiene otra particularidad respecto de las otras estancias. La gran mayoría, y tiene que ver con el proceso general cordobés,
comenzaron a poner sus partes de sus estancias en colonización por arrendamiento ya a partir de la década de 1890. Ya tenemos mediados fines de la década de 1890, por ejemplo, la colonia Cañada Verde, que es, digamos, a arrendatarios que le arrendan al propietario en forma de colonia. Eso no sucede con la estancia Espinosa. La colonia Espinosa recién está registrada, la primera, por lo menos que aparece oficialmente, entre 1903 y 1904. Pero sí, probablemente Espinosa haya sido uno de los primeros en poblar con trabajadores las estancias sin ponerlas en colonización. Después, existe, sabemos, Cañada Verde establece su fecha de fundación el 1 de enero de 1902. Tenemos noticias, pero nada confirmado oficialmente, sin ninguna documentación que lo respalde completamente, que Espinosa habría donado parte de sus tierras para la conformación del cementerio municipal de la nueva localidad, el nuevo pueblo de Cañada Verde. No, yo no encontré en ningún momento ningún documento que así lo acreditara. No digo que no exista, digo que yo no lo encontré porque mi interés en mi investigación no estaba puesto con ese objetivo. Pero él, digamos, en cuanto a participación política y demás en la localidad, no tiene o no pareciera tener. También él muere muy tempranamente respecto a la fundación del pueblo. Él es asesinado en 1904. Entonces, por eso probablemente no haya tenido allí influencias. Sí sabemos que tenía mucha influencia y era casi un dependiente de él, el que fue el primer jefe político del departamento Río Cuarto, ¿sí? José Seguel, aparece con distintas nominaciones en la documentación, pero sería José Seguel, que toda la documentación lo muestra como que, iba a la estancia a pedirle permiso a Espinosa sobre cómo actuar en esos ámbitos. Flavia Daniele pregunta sobre el asesinato de Manuel Espinosa. Luciano, hiciste hincapié 2 veces en la muerte de tipo abrupta de este gran personaje acá del sur cordobés, y quisiera saber si podrías darnos un pantazo de cómo fueron las circunstancias o los motivos que llevaron a la muerte a Manuel Espinosa. Bueno, todo lo que podemos confirmar es que Espinosa cayó muerto, asesinado por herida de arma blanca. Eso es lo único que tenemos confirmado. Después, en torno a los motivos, ya entramos más en el campo de, la leyenda popular o la tradición popular, que es lo que ha trascendido. En ningún momento se puede establecer fehacientemente. Según algunas crónicas, todo indicaría que, porque también tenemos que tener en cuenta que Espinosa no vivía en la estancia permanentemente, vivía a mitad del año o menos en la estancia y el resto lo vivía en Buenos Aires, porque tenía una intensa actividad política en Buenos Aires. Incluso él tiene el domicilio declarado a la fecha de su muerte en Buenos Aires y no en su estancia. Pero en uno de esos viajes, en la vuelta de uno de esos viajes, habría sido sorprendido en una de las entradas a su estancia, por un peón que lo apuñaló allí mismo en la tranquera. Hay 2 versiones acerca de las motivaciones acerca de las cuales. Una, si se quiere, dentro de todo lo que se puede pensar, la menos probable es que sería un hijo ilegítimo de Espinosa, no reconocido, producto de seguramente algún abuso de alguna de sus empleadas en la estancia, en virtud de lo cual lo asesinó, un poco drástico, pero lo asesinó. La otra versión
probablemente más firme, si se quiere, indicaría que sería una muerte por venganza, porque Spinoza tenía, y en efecto tenía, en la estancia todavía se conserva, elementos de tortura que utilizaba con sus empleados. Ahí se conserva el cepo, donde lo sostenía. Bueno, justamente en ese cepo está tallada una leyenda en su memoria, para el momento de la muerte, y que el asesinato habría sido a causa de eso, la venganza por el uso de esos elementos de tortura. Yo traté de encontrar a ver si había alguna pestañita que me podría indicar alguna cuestión política, porque 1904 es un año muy significativo en términos de la política nacional, si se quiere, es un proceso, digamos, de renovación del Partido Autonomista y demás, en el que Spinoza formaba parte de ese grupo de notables que iba a ir a votar a Buenos Aires cómo seguía el partido, y Spinoza iba por una forma, digamos, de renovación, pero era como demasiado complicado pensar que mandaron a un sicario al medio de la nada a clavarlo en cuchillo. Era más fácil matarlo en Buenos Aires. Así que esa línea no prosperó. Esas serían las posibles motivaciones de su asesinato. Sí sabemos que fue asesinado. Guillermo Heider, antropólogo, con el que hemos hablado Hoy desde el Ayer en el ciclo Historias para Compartir, pregunta sobre el sistema de producción de la estancia, qué ganado se criaba, qué se sembraba, y además sobre Manuela Villada. Sí, respecto de la producción o el tipo de producción de la estancia, a ver, nunca tuve acceso a datos específicos, digamos, de contabilidad de la estancia, porque eso presumo que debería estar en la propia estancia, no en cuanto al número de ganado, número de hectáreas y demás. Sí, lo que puedo decirte es que la estancia de Spinoza, que fue recuperada, digamos, no en la reconstrucción histórica, sino como ejemplo, por historiadores cordobeses. Roberto Ferrero, un historiador clásico cordobés, lo menciona varias veces en varios de sus textos. En La colonización agraria en Córdoba, casi su texto cumbre, lo menciona varias veces como el primer estanciero del sur de Córdoba en convertir la producción extensiva en una producción intensiva, es decir, en el mecanismo del que serían las estancias modernas. El primero en llevar adelante alambrados, ganadería estabulada, digamos, es el primero en ese proceso de, si se quiere, tecnologización primaria de las estancias para una producción más intensiva. Inicialmente la estancia, sí sabemos por gran parte de eso que vos estás mencionando, Guille, lo pude reconstruir a partir del juicio sucesorio. Después de la muerte de él se entabla un juicio entre la esposa y el cuñado, que en realidad lo que aducían era que como Spinoza no vivía en Córdoba, no tenía declarado el domicilio acá, no le correspondía la herencia a su mujer, y le correspondía a ellos. No me acuerdo ahora de todos los estratagemas legales allí, pero esa era la base del planteamiento. Y ahí en ese juicio se recuperan algunas cartas o algunas cuestiones relativas a compras de ganado y demás durante los primeros años de existencia de la estancia. Por eso es que puedo afirmar que es uno de los primeros en poner en producción, porque ya hay, por ejemplo, en 1888 compras de muchísimo ganado caballar y ovino fundamentalmente, muchos caballos y muchas ovejas. Esa habría sido la primera en enormes cantidades de cabezas de ganado. Recién a mediados de la década del 90 aparecen registros de los primeros ganados bovinos, ¿sí? Que también eso tiene que ver, digamos, si se quiere, con el contexto. La producción bovina en general de carne para exportación, que era eso lo que hacían, sobre todo en estos territorios, fue más tardía y se vincula
casi directamente con la llegada del ferrocarril, para poder sacar esa producción más fácilmente. Ya ganado de cría. No hacían engorde, el engorde lo hacían en Buenos Aires. Entonces, en cuanto a la producción de la estancia, recién ahí también, junto con la introducción del ganado vacuno, tenemos algunas noticias también de los primeros cultivos. Gran parte de la estancia estaba destinada a los alfalfares para el alimento del propio ganado, pero los primeros sembradíos, que no significa que hayan sido los únicos, por lo menos los únicos a los que yo pude ver como registro, son de producción de trigo, una fuerte producción de trigo. Pero eso ya mucho más cerca del inicio del siglo XX, o ya en el inicio del siglo XX, y ya directamente vinculado a la llegada del ferrocarril que se producía ahí. Digo, no necesariamente por eso abro ese marco temporal para poner una fecha, 1899-1902, porque no está vinculado a la llegada o a la formación de la estación Cañada Verde, sino con el ingreso del tren a la provincia o al departamento, que ya se venía dando en 1899 desde Buchardo, después por Winca, entonces ahí ya había conexión. Y más si tenemos en cuenta que la estancia ocupaba casi el entero espacio que separa actualmente a Cañada de Winca-Renancó. Entonces era más fácil el acceso tal vez a la estación de Winca o a las estaciones del este del departamento, que no necesariamente esperar a que llegue ahí a los pies de su estancia, porque en efecto fue eso. Respecto a la primera pregunta, eso es lo que yo he podido reconstruir. Nuestro pasado, cargado de hechos, nombres, lugares, controversias y tensiones, hoy, desde el ayer, regresa tras la pausa. Habana, calidad artesanal. Conoce la experiencia Habana en las mejores cafeterías del país y en la panadería Winca-Renancó. La panadería, tienda de comestibles y especialidades. ¿Sabías que la cooperativa imprime más de 14.000 comprobantes para facturar sus servicios mensuales? Entre todos podemos reducir ese gasto de papel y minimizar el impacto ambiental con material que dejaríamos de malgastar. Si querés recibir tu factura en forma digital, necesitamos que nos brindes una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para enviarte los comprobantes. Acercanos tus datos y empezá a recibir tus comprobantes digitales. Entre todos podemos reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de los recursos.
getting rough. You're the way out. You could try to quiet down, blend in without a sound. Don't ever cover up, 'cause you're alive. Bienvenue dans ma réalité. Y aquí estamos, aquí llegamos, luego de una travesía por caminos polvorientos, rodeados en algunos sectores de monte nativo, al antiguo cementerio del Cristiano. Poco es lo que ha quedado, indudablemente el paso del tiempo que ha deteriorado todo y, bueno, seres que han vandalizado seguramente el lugar, pero se nota la clara estructura por la que hay polémica en la historia. Hay una vertiente que dice que este es el cementerio de aborígenes que vivían en el lugar y otra corriente historiográfica indica que esta fue la última morada, bien decimos, de peones o trabajadores de la estancia, que por aquellos años tenía, como ya hemos dicho, miles y miles de hectáreas. En efecto, durante el periodo que, en el que él compra la estancia, la administra Mariano Fragueiro. Los Fragueiros son, no estoy seguro que necesariamente sea el hijo del gobernador Fragueiro, pero sí pertenecía al gran clan Fragueiro de Córdoba, que eran todos comerciantes, una familia importante de Córdoba desde 1820, muy vinculada a todos los proyectos políticos que había, unitarios, federales, rosistas, no rosistas, se acomodaban en ese sentido. Sobre fines digamos, de la vida de Espinosa, muy cercano a la muerte, cambia el administrador, que es el que va a conservar también Manuela Villada, que era de apellido de la Lastra, que es también miembro de otra de las grandes familias de comerciantes de Córdoba capital. Esa cuestión también está vinculada a que ella misma ella era cordobesa, era miembro de la élite cordobesa. Su padre había sido secretario de gobierno durante, justamente el gobierno de Fragueiro en la década de los 60, había sido convencional constituyente en la sanción de la Constitución. Un hombre muy vinculado a la élite política, sobre todo de la Confederación Argentina. Y desde ese lugar es que, digamos, ella... me acordé, perdón, me vino el flash. Lo que acusan el cuñado en el juicio sucesorio es que ellos no convivieron nunca, que se casaron y Espinosa vivió su vida en Río Cuarto, después en Buenos Aires y después iba a la estancia, mientras que su esposa, Manuela Villada, estuvo durante todo ese periodo en Córdoba, a lo que Espinosa iba una vez por año, 2 veces por año de visita. O ella se movía a la estancia muy cada tanto de recreo, de paseo. Manuela Villada, en efecto, vivió casi toda su vida en Córdoba capital, y allí, siguió con el tejido. Es una de las fundadoras y miembro más referentes de la Sociedad de Beneficencia de la ciudad de Córdoba, y tiene allí en Cañada, no sabemos a ciencia cierta tampoco, sí es un hecho que nunca habitó permanentemente la estancia, que la iba con su marido vivo o después de muerto Espinosa,
iba solamente por temporadas o de paseo. En una de ellas, sí, en efecto, ella es una de las mayores aportantes. Hay incluso una placa tallada sobre la pared de la iglesia de Cañada que recuerda su nombre y el de su hermana, como una de las principales donantes para la construcción del templo, con todo lo magnífico que es el templo de Cañada, arquitectónicamente y en cuestión de dimensiones. Para la fundación del Colegio de Hermanas, también, ya muy cercano a su muerte, y tiene incluso alguna intervención en lo que serían las primeras postas sanitarias y la conformación del primer hospital municipal. De allí que un pabellón, por pedido de ella, lleva el nombre de Pabellón Manuel Espinosa, con una enorme placa dorada que así lo recuerda. Por eso ninguno de los dos tiene, digamos, un vínculo muy directo con la política o con el desarrollo histórico de Cañada Verde. Parecen tener una relación bien indirecta, pero son importantes para la historia del sur cordobés. Las ruinas de lo que ha sido un antiquísimo cementerio donde debieran descansar las almas, pero ni las almas ni sus féretros, solo un nido de camoatí y un misterioso sótano que presuntamente ha guardado restos. Luciano Nicola da Pelo evita dar precisiones sobre la relación entre Espinosa y la población aborigen, aunque lo maneja como probabilidad. Todas las estancias, dice Nicola da Pelo, del sur de Córdoba, se solventaron con esa mano de obra. Todo se desarrollaba antes de la llegada del ferrocarril, que trajo, como sabemos, numerosos contingentes de inmigrantes. Se sabe que Manuel Espinosa, en 1883, fue designado comandante de fronteras y su rol era el reparto de indios en diferentes estancias. Graciana López Zavala, otra historiadora, le da entidad a esto, diciendo que había mano de obra aborigen en todas las estancias del sur cordobés. No puedo afirmarlo ni negarlo. Probablemente no, porque tenía más relación la estancia Cañada Verde con el ejido urbano posterior que la propia estancia de Cristiano. Es más, el propio Jesús Porto, propietario del Cristiano, terminó siendo intendente de Villa Huidobro, ya era Villa Huidobro en ese momento, y lo más probable es que el cementerio del Cristiano haya estado destinado exclusivamente a los trabajadores en parte, pero fundamentalmente a las personas, a los que venían sobre todo a la administración de la estancia. Respecto del permiso para el ferrocarril, en realidad no respondía, no para el caso de Espinosa, sino para el caso en general de la conformación o el establecimiento de las vías férreas. Generalmente lo que hacían eran contratos directamente del Estado, de las compañías ferroviarias con el Estado. Y el Estado garantizaba que las tierras que lindaban, no recuerdo la cantidad de kilómetros de vía hacia un lado y de vía hacia el otro, pasaban a propiedad de las compañías a cargo de la conformación, de la extensión de las vías férreas. Eso, a ver, por ahí no hay una autorización explícita en el sentido de que vinieron a Espinosa y le dijeron, ¿le parece que pase el tren? A lo cual él hubiera dicho sí, por supuesto, porque eso significa valorizar las tierras. Pero no es, probablemente lo que sí no es casual o no es coincidencia, es que justamente el ferrocarril atraviese de largo a largo, ¿sí?, de punta a punta, todos los bordes de la estancia de Espinosa. Eso es el acceso a la información. A ver, quienes
estaban eran no solo productores, sino además miembros de la política y de lo que podemos denominar la alta política, ¿sí? Porque venía de ser diputado nacional y tenía muchos vínculos. Era amigo personal, muy amigo personal de, entre otros, Roque Sáenz Peña y Ramón Cárcano. Entonces sí, probablemente haya manejado la información o haya movido los hilos para que el tren pasara por esas latitudes específicas y no más arriba, ¿sí? Entonces, en términos explícitos de una autorización, no necesariamente, pero sí probablemente su influencia para que justamente el ferrocarril se moviera en ese espacio territorial y no por otro lado. En la inmensidad de estos campos encontró la muerte Manuel Espinosa, cuyo nombre lleva la avenida principal de la localidad de Villa Huidobro. Manuel Espinosa, hay una vertiente de historiadores que indica que fue asesinado por un hijo ilegítimo, seguramente producto de algún abuso sexual. Y otros historiadores que dicen que fue a título de venganza, puesto que se encontraron en el cristiano múltiples elementos de tortura, cepos y algunas cosas más.